Ahora, Ahora sí se ve, doctor. perfecto. Muy bien. Listo. Entonces vamos a ver la parte, rápidamente, la parte renal. La parte renal. Y tenemos el sistema urogenital, ¿no? O geniturinario, se conoce. Está derivado del mesodermo intermedio, cuarta semana. La semana cuarta, entonces hay una separación de lo que es el cordón nefrogénico que va a dar lugar al aparato urinario. El WT1 es el responsable, y para la cresta gonadal, que va a dar origen a la gónada, el gen DAX1. Eso da lugar a que se hagan las siguientes preguntas. ¿De qué hoja primitiva procede el eje aparato urinario? A partir del gononefrótomo. ¿Qué otras estructuras? El celoma, el epitelio celómico y la cloaca. Y cuando aparece este mesodermo intermedio, tercera semana, y empieza a diferenciarse recién a la cuarta. Entonces, ¿cuáles son los factores que separan la cresta nefrogénica de la gonadal? WT1 y DAX1. Tres sistemas renales: pronefros, mesonefros, metanefros. El pronefros es rudimentario, no tiene ninguna relevancia en el humano. Mesonefros aparece a finales de la cuarta semana, tiene una función breve, y los metanefros son los ya riñones definitivos, empieza su formación en la quinta semana. Acá tenemos el esquema justamente de los riñones, ¿no? El pronefros, mesonefros y el metanefros. Vemos una situación un poquito complicada. Los riñones metanéfricos se encuentran muy caudalmente, apenas acá, en la parte más caudal, ahí se encuentra justamente el riñón metanéfrico, y luego va ascendiendo, ¿no? Hasta encontrar la posición retroperitoneal. El mesonefros, hemos dicho, se desarrolla a partir de la cuarta semana. Tiene una función temporal, ¿por qué? Porque presentan glomérulos, túbulos y conducto mesonéfrico, o de Wolf. Entonces me preguntan, ¿cuáles son los componentes de mesonéfros? Glomérulos, túbulos y conducto mesonéfrico. Entonces acá lo tenemos, el glomérulo con su casa de Bowman, y punto. Y conductillos mesonéfricos todavía no hay, pues, la nefrona o nefrón, ¿no? Y eso es lo que ustedes conocen, ya ven esta malla como el panal de abejas, donde se encuentran justamente los glomérulos, esta estrella negra, y luego los túbulos, o este asterisco, medios blanquecinos en su interior, ¿no? Esos son los mesonefros. El metanefro se comienza su formación en la quinta semana. Ya es un riñón más avanzado, por supuesto. Está presente las nefronas o nefrones, ¿no? Y aquí en este corte encontramos el hígado, la cavidad gástrica, no se olviden. Este de acá es el estómago, esta parte de acá, la pared gástrica. Y luego acá tenemos justamente tres estructuras importantes: mesonefros, gónada y el riñón definitivo, o sea, el metanefros. Y en la parte superior de metanefros, esta glándula que vemos acá, que corresponde a la glándula adrenal. ¿De dónde se derivan los riñones, o cómo se forman los riñones permanentes? Dos orígenes: yema ureteral, esta de acá, la yema ureteral, que se forma a partir del conducto mesonéfrico, Este es el conducto mesonéfrico, y luego se forma una yema ureteral o brote ureteral, y el blastema metanefrogénico, derivado del mesénquima. Acá está la yema ureteral, y luego tenemos el blastema metanéfrico o metanefrótico, también se llama así, o metanefrógeno, derivado del mesénquima. Bien. Indudablemente, como son dos estructuras diferentes, y ustedes ya han estudiado en la parte histológica del urinario, la histología del aparato urinario, las nefronas, que son las unidades anatómicas funcionales del riñón, ¿no?, tiene una orientación en la formación de estas nefronas genéticamente hablando.
Por ejemplo, aquí tenemos la yema ureteral crece del conducto mesonéfrico de Golf por GDNF, factor neurotrófico derivado de la glía, factor neurotrófico derivado de la glía, ligándose a CRET, acá lo tenemos, CRET, BMP, está BMP, el BMP que inhibe crecimiento de la yema ureteral, o sea, controla, crece pero controla ese crecimiento. Grelin actúa como una inhibidora también, ahí está, Grelin y el BMP, acá está el BMP. Segunda etapa, acá lo tenemos. La yema ureteral en B, acá. Produce FGF2, ya ustedes saben lo que es eso, factor crecimiento fibroblástico 2 y el factor intrínseco de leucemia, ¿no? Que empieza a formar precursores epiteliales de los túbulos renales. WNT1 favorece la ramificación, entonces comienza ya la ramificación. Está el GDNF, pues no se olviden, ¿qué cosa es GDNF? Factor neurotrófico derivado de la glía. RET, ¿qué cosa es RET? Es el receptor de la tirosina quinasa y el factor inhibidor de la leucemia. Acá está. Entonces, esta es una parte, entonces va a comenzar ya la ramificación. Y luego WNT4 y PAC2 es el dominio epitelial. Ustedes recuerdan los túbulos tanto contenido proximal como distal, tiene su epitelio. Entonces, de aquí viene el tejido epitelial de WNT4 y PAC2. BF2 regula estas señales también, por supuesto. Acá está. Comienza la ramificación. Y luego en C tenemos formación inicial de los túbulos. Acá están los túbulos, por influencias de PAX2 y WT1. Acá está. En el otro extremo del túbulo distal, acá está el túbulo distal, por WNT4 y E-caderina. En la parte intermedia, tubo contorneado proximal, acá está, con la K-caderina, acá está TCP con caderina, TCD con WT4 y E-caderina. Empieza a ramificarse 14, 15 veces, sistema de conductos colectores, formación de túbulos renales a partir del blastema nefrogénico, y ahí están los sistemas inductores, ¿no? WT1, BMP2, 7. El problema está que muchas enfermedades renales, como por ejemplo la insuficiencia renal, no es esa enfermedad nueva para el paciente, sino lo ha tenido ya desde sus inicios por este problema genético que tiene en la formación de las nefronas. Mutan estos genes y eso da lugar pues, a que no se constituyan adecuadamente los túbulos contorneados proximales o distales o los túbulos colectores. Y eso con el correr de los años va acentuándose el problema hasta que llega pues, una insuficiencia renal, ¿no? Que tiene que ser sometido a la diálisis. Bien. El sistema colector, entonces, ¿cómo está formado? Evaginación del conducto mesonéfrico próximo a la cloaca, se dilata, forma la pelvis. Y ustedes conocen lo que es la pelvis, ahí se forma una división de las cálices mayores, se sigue dividiendo 12 más generaciones de túbulos para formar justamente las cálices menores. Acá lo tenemos, se va ramificando, cálices mayores, cálices menores, túbulos colectores. Bien. Derivados entonces del brote o yema ureteral, en resumen, ureter, perirenal, cálices mayores y menores, pirámide renal, 1 a 3 millones de túbulos colectores. Esos son los derivados del brote o yema ureteral. Ahora, derivados del sistema excretor. ¿Cómo se forman? Una caperuza o capuchón de tejido metanéfrico. Se aplana, forman vesículas renales, empiezan a formarse los glomérulos. Estos glomérulos forman parte de esas nefronas o unidades secretoras, rodeadas pues, de la cápsula de Bowman, tubo contenido proximal, asa de Henle, tubo contenido distal, que ya ustedes lo conocen de más. Acá lo tenemos los capuchones de tejido metanéfrico controlados por WT1. Y luego se aplanan para ver las vesículas renales, WNT4 y PAC2. Y luego se va produciendo pues, el túbulo metanéfrico, proximal, luego el asa de Henle, y luego la porción descendente, porción ascendente, tubo contenido distal y desembocan los túbulos colectores.
los túbulos colectores. Donde se realiza esto en el parénquima renal, acá lo tenemos, ¿no? Poco a poco se va formando hasta constituir las nefronas, ¿no? Las nefronas. En el momento del nacimiento ya se han formado todas las nefronas, 10 a 6 riñones, por cada riñón, termina su diferenciación después del nacimiento. Empieza a producir orina del tercer mes de gestación. ¿A dónde va esa orina? Va, lógico, al líquido amniótico, o sea que el feto traga, deglute su orina. El sistema de renina-angiotensina garantiza en el feto el filtrado glomerular y producción de orina. Dijimos que los riñones se encontraban muy caudalmente. ¿Cómo es que ascienden los riñones en su posición definitiva? Aquí no hay ningún gen, ni acción mecánica, no hay ningún factor que haga que los riñones de la parte caudal comiencen a ascender. Entonces, aquí se encuentra más o menos en la cuarta lumbar a 12 torácica, ¿no? O a 1 lumbar. Eso hace que los riñones entren en contacto con las glándulas suprarrenales a las 9 semanas. Este desplazamiento se debe por la disminución de la curvatura del cuerpo y expansión de la región caudal del embrión. Los riñones, a su vez, sufren una rotación de 90 grados, quedando la pelvis dirigida hacia la línea media, terminando pues en una posición extraperitoneal o retroperitoneal. Entonces son órganos, no son intraperitoneales, sino son extraperitoneales. Y hemos visto esto también de que las glándulas suprarrenales son muy desarrolladas, como apreciamos acá, casi del tamaño del riñón. El riñón fetal es lobulado, como sacar los lóbulos, y luego se van alisando, desapareciendo esas lobulaciones por el aumento o el crecimiento de las nefronas. En conclusión, yema ureteral que origina uréteres, perirenal, cálices mayores, cálices menores, 1 a 3 millones de túbulos colectores, y el blastema metanefrogénico origina las nefronas. La vejiga urinaria, ¿cómo se forma? En su mayor parte se forma de la porción vesical del seno urogenital. ¿Recuerdan? Cuando la cloaca se sufre una partición o una tabicación en la cuarta, séptima semana, se forma una parte ventral, que es el seno urogenital, y una parte dorsal, que es el conducto anorrectal. Eso es dado por el tabique urorectal. El seno urogenital tiene porciones: porción vesical, porción pélvica, porción fálica. Y acá lo tenemos: porción anterior de la cloaca, intestino posterior. Acá se forma la región del periné, ¿no? El seno urogenital hacia adelante, o sea, la parte ventral, y el conducto renal en la parte caudal, y entre ellos la zona del periné, importante desde el punto de vista obstétrico. El seno urogenital, entonces, la porción vesical forma la vejiga urinaria, la porción pélvica, uretra prostática y membranosa, y en el sexo femenino, la totalidad de la uretra femenina, acá en la porción pélvica, y la parte fálica, la uretra peniana. El epitelio de la uretra, del endodermo, del seno urogenital, y todo el tejido conectivo o conjuntivo y músculo liso, hoja espláncnica mesodérmica. El alantoides, que recuerdan que era un derivado embrionario muy importante, va a dar lugar a formación del uraco, ¿no? Que va a desembocar justamente en la vejiga urinaria, y luego desaparece este uraco, quedando como rezagos. Pero puede dar lugar a ciertas patologías que lo veremos a continuación. La uretra masculina, entonces, acá lo tenemos, tiene una porción prostática, una porción membranosa y una porción peniana. Sirve como urinoducto y espermiducto, que ustedes ya lo conocen, lo saben, mientras que la uretra femenina tiene completamente diferente a la uretra masculina, porque tiene su meato urinario y tiene su entrada a la vagina. Acá no, acá es urinoducto y espermiducto. Entonces aquí surgen de la uretra femenina brotes endodérmicos para formar las glándulas uretrales y parauretrales, o de Skene.
homólogos, esas glándulas, a la próstata, a la próstata. La uretra en el varón, prostática del endodermo, la membranosa del endodermo y la peniana del ectodermo. O sea que no toda la uretra en el varón se desarrolla del endodermo, sino la parte más distal del ectodermo, o sea, la parte de la región peniana. Acá está. Entonces, los procesos endodérmicos para formar la próstata también forman las glándulas bulbouretrales o de Cooper, y la parte proximal de la uretra prostática surgen brotes endodérmicos para formar las glándulas de Litre. Y la parte distal de la uretra peniana, localizada en el glande, procede de células ectodérmicas de superficie. ¿Cómo se desarrolla la glándula prostática? A partir de evaginaciones epiteliales del seno urogenital. El crecimiento de esta glándula depende de los andrógenos, por supuesto. Las células mesenquimales desarrollan receptores para los andrógenos. La DHT y de FGF10 y FST-beta1 regulan la producción de SHH que actúa sobre el epitelio produciendo las ramificaciones de la próstata. Acá están las ramificaciones, ¿no?, de la glándula prostática. ¿No? Tenemos la glándula prostática, su conducto eyaculador y la uretra, ¿no? La uretra. Ahí desembocan, ¿no? En los estudios se han descubierto cada vez más genes implicados en el desarrollo embrionario del sistema renal. Se llama así CACUT, anomalías congénitas de riñón, kidney y tracto urinario, de origen genético. Estos genes van a codificar factores de transcripción y otras proteínas reguladoras que se expresan, pues, en diferentes tejidos durante el desarrollo embrionario. La penetrancia, ustedes saben lo que es penetrancia de estas mutaciones, puede ser incompleta y el fenotipo resultante, pues, es muy variable, indudablemente, incluso dentro de la misma familia. Aquí tenemos muchos genes, solamente como información, ¿no? Muchos genes que van a dar un fenotipo, por ejemplo, BMP4, hipoplasia renal, ELA1, displasia, GATA3, displasia, HNF1, hipodisplasia, riñón negradura, genesia unilateral, y así podemos mencionar otros genes que al mutar, pues dan lugar a muchos trastornos renales. ¿Cómo se clasifican las anomalías congénitas de riñón y de las vías urinarias? Acá lo tenemos. Parénquima renal, displasia renal. Ya saben lo que es displasia. Displasia renal multiquística, hipoplasia renal, agenesia renal. Anomalías de la migración embrionaria, ectopía renal, riñón en herradura. Y anomalías del sistema colector renal, duplicación renal, reflujo vesiculolateral, estenosis ureteral, extrofia vesical, estenosis vesical. Y hay una anomalía del número en la genesia renal, degeneración o ausencia de hemolateral. Curso asintomático es lo que se llama genesia renal unilateral, o sea, no se forma un riñón. ¿Una persona puede vivir con un riñón? Sí, por supuesto, ¿no? Cuando son órganos pares, el otro riñón o el otro órgano, el par, funciona reemplazando al otro que falta. La genesia renal bilateral o secuencia de Potter. Anuria. ¿Qué cosa es anuria? Sin orina, oligohidráneos, pulmones, hipoplásicos, pies ambos. Acá está. La carita aplanada, tiene trastorno de pie equinovaro. Como consecuencia, pues, de una genesia renal bilateral, no hay producción de líquido amniótico suficiente, de ahí viene la anuria, ¿no? No hay orina, ¿no? Entonces, la secuencia de Potter comienza así. Agenesia renal bilateral ocasiona oligohidráneos. ¿Qué cosa produce? Hipoplasia pulmonar. ¿Por qué hipoplasia pulmonar? Porque parte del líquido amniótico que traga el feto va a pasar también hacia los pulmones para mantener libre, ¿no?, la luz de los alvéolos, al igual que el surfactante pulmonar, ¿no? Provoca insuficiencia respiratoria, ocasiona la muerte. También puede producir una compresión fetal, ¿no?, una alteración facial, la nariz plana porque le falta líquido amniótico.
Y esto ocasiona deformaciones en las extremidades, ven ustedes acá, pie equinovaro, ¿no? Pie equinovaro, equinovaro, o también se llama pie zambo. Riñón pélvico, no ha ascendido uno de ellos. Riñón y herradura se ha fusionado ambos, dando lugar pues, a un riñón que es funcional, asintomático también, por supuesto. Hipoplasia renal, un riñón normal, el otro es hipoplásico. Ectopía cruzada, ¿no? Donde se puede producir una fusión entre el riñón ectópico y el normal. Este es el normal, este puede ser el ectópico, ustedes acá sale de esta rama y puede fusionarse, ¿no? Puede fusionarse. Displasias quísticas renales, riñón poliquístico infantil, acá lo tenemos. Luego, riñón poliquístico del adulto, acá lo tenemos. Falta de función de los nefrones, con los extremos ciegos, los tubos colectores, se transmite por herencia recesiva o dominante, ¿no? Estos son los tubos, la función de los nefrones con los extremos ciegos de los tubos colectores. También a novela de la vía excretora tenemos acá estenosis pieloureteral, o sea, acá, este nivel, una estenosis, un cierre, megauréter congénito, tremendo uréter, duplicación de las vías urinarias, ahí no tenemos duplicación ureteral, uréter, ¿no? Ectópico y también ureterocele, una bolsa acá en el uréter. También hay que aclararles que casi todos los epitelios saben perfectamente que se derivan del endodermo. En cambio, el epitelio de los uréteres no se deriva del endodermo, sino del mesodermo. ¿Y por qué? Porque todas las estructuras renales que se van a formar en este sistema son derivados del mesodermo. Entonces, si los uréteres son derivados del mesodermo, su epitelio también será derivado del mesodermo y no del endodermo como los demás epitelios. Entonces, esa es la excepción a la regla. Esta es la estrella vesical, anomalías del uraco también. Este es un tumor, el tumor de Wilms, asociación WAR. Una asociación, ustedes saben lo que es una asociación. W, tumor de Wilms. A, aniridia, o sea, ausencia de iris. Alteración de genes urinarias, G, retraso mental, R. El tumor de Wilms es un cáncer de riñón, que afecta a los niños de alrededor de 5 años, pero también en el feto. Se debe a mutaciones en el gen WT1 sobre el cromosoma 11p13. Acá tenemos todo, este es el tumor, este es el riñón, acá ha sido destripado todo el riñón por el tumor. El uraco puede formar quistes, puede formar senos o puede fistularse, como vemos acá. Entonces la mamá se da cuenta que por el ombligo le salen unas gotitas de orina. Esa es una fístula. Este es un seno. Un seno es un ensanchamiento, acá está. También puede salir un poquito de orina. En cambio, acá el quiste es una formación grande o pequeña, pero no drena pues, orina, ¿no? Por el ombligo. Veamos y entonces el aparato reproductor, ¿no? Aquí hay dos cosas importantes. En el momento de la fecundación queda formado el sexo genético, cromosómico y cromatínico. Hablar de ello, ustedes lo saben perfectamente. El género macroscópico fenotípico del embrión no se pone a manifiesto semanas después. Bien, mesodermo intermedio gononefrótomo, de ahí se deriva, ¿no? La nefrótomo, gono de gónada. Quinta semana. Mecanismos, diferenciación, muerte celular y etapas. Una etapa indiferente, una etapa de determinación y diferenciación. Y otra etapa ya en la vida postnatal, en la etapa puberal, ¿no? Que hay cambios, por supuesto, en el puber, ¿no? Hay cambios importantes. Bien. Hay una fase bipotencial de las gónadas. Recuerdan ustedes, aquí se depositaban en este saco vitelino y se depositaban las células germinativas primordiales, pero no se formaban de ahí, se formaban, por supuesto, del epiblasto. Entonces ahí se ubica. Entonces tenemos acá la gónada. La gónada. ¿Qué gónada? No podemos decir si es ovario o testículo, simplemente gónada. ¿Y esto qué cosa es? Este es el mesonefros. Acá está el mesonefros. Entonces estas células germinativas primordiales comienzan a migrar por todo el mesenterio hasta llegar a las crestas genitales. Entonces ahí hay un detalle importante. Si va a ser la gónada masculina, los cordones sexuales se van a ubicar en la parte medular.
Y si va a ser la gónada femenina, los cordones sexuales se van a ubicar justamente en la parte cortical, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Dos pares de conductos mesonéfricos o de Wolf y conductos paramesonéfricos o de Müller. Si es varón, persisten los conductos de Wolf, regresionan los conductos de Müller. Y si el feto es XX, desarrollan los conductos paramesonéfricos y se inhiben los conductos wolfianos o de Wolf. Los genitales externos es muy difícil precisar si es masculino o femenino. Tiene un tubérculo genital, tiene pliegues uretrales y tiene pliegues genitales. Muy difícil. Entonces, la diferenciación sexual es el resultado pues, de un conjunto de fenómenos que participan en el establecimiento del dimorfismo sexual. Estos fenómenos se dividen en dos etapas. Una primera etapa, determinación sexual, y otra, una diferenciación sexual propiamente dicha. ¿Qué cosa es la determinación sexual? No es lo mismo que diferenciación sexual. ¿En qué diferencia? Orientación de la gónada primitiva en sentido testicular y ovárico. Esa es la determinación sexual. Y la diferenciación sexual, propiamente dicha, desarrollo de los órganos genitales internos y externos en sentido masculino o femenino. Entonces, cuando se dice diferenciación de testículo, no es correcto. Determinación sexual es lo correcto, ¿no? Determinación de los órganos genitales no es correcto. Diferenciación sexual es lo correcto, ¿no? Órganos genitales internos y externos. En lo que respecta al varón, la determinación y diferenciación sexual masculina se efectúa en la séptima semana del sexo cromosómico que está instalado en la fecundación, se forma la cresta gonadal y se forman los cordones sexuales primarios. Por influencia de estos dos genes principales, SRY y SOX9, son dos genes importantes, además de otros. Entonces, en el cordón sexual primario, ¿qué encontramos? Células germinales o gonocitos que se han inhibido de la meiosis, no entran en meiosis. Y además encontramos las células foliculares, futuras células de Sertoli, que van a producir una hormona antimülleriana para que regresionen los conductos de Müller, porque los gónadas son testiculares, ¿no? Indudablemente. Por otro lado, la célula de Leydig fetales va a producir testosterona, que va a hacer que los conductos de Wolf den los genitales externos, epidídimo, conducto deferente y la glándula vesículas seminales. Esta célula de Sertoli va a cumplir esta función por influencia de HH, de ser GGJ, de HH. Esta testosterona, por influencia de una enzima, la 5-alfa reductasa, se transforma en dihidrotestosterona o DHT. Esta DHT va a actuar sobre el seno urogenital para que se diferencie próstata y luego la uretra masculina. Los genitales externos van a ser formados por la presencia de DHT, y el pene y el escroto, ¿no? O sea que tenemos el testículo, los conductos eferentes, el epidídimo, conducto deferente, y este de acá es la glándula germinal, ¿no? O sea, vesículas seminales, ¿no? Y este es el utículo prostático, que es un rezago, un remanente de lo que fueron los conductos paramesonéfricos. Genitales externos, ¿cuánto se diferencian? 12 semanas, por diferencia de la DHT. El tubérculo genital se va alargando para formar el falo. En medida que el falo crece, los pliegues uretrales también forman las paredes del surco uretral. Acá está ¿no? Formándose aquí una fusión que se conoce como rafe ventral. Rafe ventral. Están los testículos aquí en el escroto. Si ustedes dicen que sí, no es cierto. Si dicen que no, sí es cierto. Porque recién, ¿cuándo descienden los testículos? Semana 28. Aquí estamos recuando semana 12. O sea, ahí está el escroto, pero no hay testículos.
Descenso de testículos, semana 28, ¿no? Entonces vamos a encontrar aquí una primera fase, una segunda fase y una tercera fase. La primera fase es despojarse de la influencia, por influencia de andrógenos, el ligamento suspensorio craneal, que se conoce como gobernaculum testis, que va a degenerar, esa parte suspensoria craneal degenera. Una fase de descenso transabdominal hasta el anillo inguinal por ISNL3, es un péptido producido por la soya de Leydig y andrógenos. La fase de descenso transinguinal o inguino-escrotal, los testículos al escroto, por gobernaculum testis y estimulado por andrógenos, y acá viene la diferenciación HOX10. Hay un gen ahí específico, ¿no? Y acá tenemos entonces cómo va traccionando, se va traccionando y llega el testículo del escroto y degenera pues este epitelio, esta bolsa vaginal, si se llama, o proceso vaginal, va desapareciendo, ¿no? Y si persistiera, entonces por ahí se van a protruir algunas asas intestinales y van a formar la hernia inguinal, o también si llegan a escroto, la hernia escrotal. Hechos adicionales del descenso de los testículos: aumento del tamaño del testículo, de atrofia de mesonefros. ¿Por qué? Porque no hay pues, las hormonas. Movimiento caudal en pared abdominal posterior. Atrofia de los conductos paramesonéricos por fin factor inhibidor de Müller, o también se le conoce como hormona inhibidora de Müller o hormona antimülleriana. Esos tres nombres se les puede asignar sin ninguna dificultad. Permite movimiento transabdominalmente hasta anillos inguinales por ISNL3 y andrógenos. Y llegó los testículos al escroto. Rezagos de los conductos paramesonéficos. Tenemos acá el apéndice testicular, el testículo prostático, equivalente a la vagina, el verum montanum, eso de acá, una pequeña elevación en la pared posterior de la uretra prostática, homólogo al himen, ¿no? Este es el testículo prostático, la próstata, el conducto eyaculador y la porción prostática de la uretra. Acá está la uretra. Algunas alteraciones hipospadias, ¿no? La fusión de pliegues uretrales es incompleta, aberturas anómalas en la uretra, incidencia de 3 a 5 casos por cada 1000 nacimientos. Este es epispadia, este es hipospadia y este es epi, parte dorsal, parte ventral. Diferencia entre lo que es ectopía y la criptorquidia. La ectopía fuera de la vía habitual, ¿no? Ven ustedes muy rezagado este escroto con su testículo. En la que la criptorquidia se detiene los testículos en la vía habitual, o sea, por el canal inguinal. Ven ustedes acá, no hay, está el escroto, pero no hay testículos. Luego tenemos la alteración genital más comúnmente observada es el varón recién nacido, es este de acá. El hidrocele. Ven ustedes acá los testículos, hidrocele no, perdón, es justamente la ectopía testicular. Ven ustedes acá afuera del escroto, está afuera del escroto, acá se ha engrosado demasiado, ¿no? El testículo derecho es el más afectado, ya que es el último en descender. El izquierdo sí desciende rápidamente, pero el derecho es el que siempre es un poco más lento, ¿no? Acá tenemos también fuera de lugar, y acá un escroto bipartido. La hernia inguinal congénita, pero tenemos esta comunicación vaginal que se llama así, debe cerrarse. Persiste por ahí, entonces se puede protruir asas intestinales a través del conducto inguinal hacia el escroto. Hidrocele, el testículo, el escroto se llena de líquido, ¿no? Acá tenemos hidrocele. Micropene, un poco desarrollo de los genitales externos por estimulación androgénica insuficiente. Y el pene bífido se asocia a distrofia vesical y se debe pues, a la formación de tubérculos genitales, a 2 tubérculos genitales. Y luego, por último, el sistema genital femenino de dimensión sexual
Semana 9. ¿Cuándo desarrollan los genitales en el varón? Séptima, cada 9 semanas, ¿no? Es la zona indiferenciada. Se transforma en ovario en ausencia de señales específicas de diferenciación testicular. La expresión DAX1 en ausencia del SRY suprime la formación testicular. O sea, tienen que estar los dos para que se forme el testículo. Pero si está solamente uno, el otro, el SRY ausente, suprime la formación testicular. No se necesita actividad hormonal, solo CGP, células germinativas primordiales. ¿Cuándo empieza a formarse los cordones sexuales primitivos? En la médula. Primero se parten hacia la médula formando una red ovárica y la ausencia de SRY hace posible el desarrollo de los cordones sexuales secundarios en la corteza, ¿no? En la corteza, mientras que en la médula ahí desarrollan los cordones sexuales primarios del varón. En mesénquima subyacente se incorporan la CGP, formándose los folículos primordiales, y las CGP ahora son ovogonias. Las ovogonias empiezan su división mitótica, proliferan, formándose miles de folículos primordiales. En la semana 12 se diferencian los endocrinocitos tecales, secretores de qué? De esteroides. Luego se diferencian en ovocitos primarios hacia la semana 20, iniciando su proceso de meiosis, ¿no? De meiosis. Determinación sexual molecular. Los factores responsables de la determinación ovárica siguen siendo parcialmente desconocidos, ¿no? Señales WNT4 y de RCPO1 reprimen la expresión de FGF9, reduce pues SOC9, inhiben la formación testicular. Todo es por inhibición nada más. Y luego las CGP permanecen concentradas en la corteza del ovario. El origen de las células epiteliales de los folículos se formarían a partir de los cordones sexuales primitivos, cordones sexuales secundarios y el estroma de las crestas genitales. Además, ciertos factores como las proteínas DASLA, FIGLA, MSH5 participan en la regulación de la meiosis. Y los factores MMP15 y GDF9 son importantes reguladores de la foliculogénesis. La falta de cualquiera de ellos ocasiona anomalías de desarrollo ovárico. En resumen, entonces, la determinación sexual de las gónadas en sentido femenino también depende de la expresión de una combinatoria de transcripción que antagonizan el efecto de los que estimulan determinación en sentido masculino. O sea, detención en sentido masculino se va a desarrollar el sexo femenino. Diferenciación sexual femenina. No hay testosterona, los conductos de Golgi degeneran, involucionan. No hay testosterona, entonces no hay DHT. Al no haber DHT, dihidrotestosterona, el tuberculo genital se transformará pues, en clítoris, en la parte de los pliegues uretrales, labios menores, y los pliegues genitales en labios mayores. Como no hay hormona antimülleriana, entonces el conducto de Müller o paramesonéfrico va a desarrollar trompas, luego el cuerpo del útero y la parte superior de la vagina. Ahora, para que la gónada sea ovario, necesita los dos X, el par XX. Porque en el caso, por ejemplo, de faltarle un X, en el caso de las chicas Turner, no tienen pues una fertilidad porque no le falta, pues le falta el otro cromosoma X para que sea ovario, sino simplemente es una gónada, pero que no está completa. La formación de los conductos paramesonéfricos depende de las señales de WNT. En ausencia no se forman los CPM. Y WNT7 se expresa en el epitelio de los CPM necesarios para su formación por desarrollo normal, ¿no? Y tenemos las dos trompas se fusionan, un tabique uterino, y luego se va a formar justamente la vagina, pero a partir de la porción, la porción pélvica del seno genital, ¿no? Y el tubérculo sinusal, induciendo la formación de bulbos sinovaginales, que al inicio son compactos, acá está. Y luego se va a producir aquí
el tabicamiento, las células centrales de esta placa son eliminadas y se forma la luz de la vagina. Repliegues del seno genital va a formar el himen. El himen, entonces, en la luz de la vagina está separada de la capa, de la cavidad del seno genital por una membrana que se conoce como himen. Se forma por invaginación de la pared posterior del seno genital. Se suele romper durante el periodo perinatal, antes, durante y después del nacimiento. Y permanece como un fino pliegue formado por una membrana mucosa en el interior del orificio vaginal. Aquí tenemos himen normal, es decir, la perforación incompleta del himen tabicado, ¿no? Himen cribiforme, o sea, tiene unas aberturas, ¿no? Como una coladera, pues se llama criboso, himen microperforado, y este es un himen hiperforado. ¿Qué pasa con el himen perforado? ¿Qué pasa con la sangre? Se acumula en la vagina, eso se llama hematocolpos. O puede también pasar al endometrio, y eso se llama hematometra. Ven ustedes, se trataba de un himen perforado, se tuvo que hacer un corte para evacuar, ¿no?, toda la sangre acumulada en la región de la vagina, hematocolpos. Los genitales externos femeninos y estrógenos encargados. Falo, clítoris, pliegues uretrales se fusionan en la parte posterior del frenillo de labios menores y los pliegues genitales, labios mayores. Así se forman entonces los genitales externos. ¿Qué semana? Semana 12. Entonces acá tenemos este cuadrito, una comparación, homologías entre la estructura indiferenciada en el varón, cuerpo genital, pene, derivado femenino, clítoris, pliegues uretrales, uretra peniana, labios menores, tumefacciones o pliegues genitales, escroto, mujer, labios mayores, evaginaciones epiteliales del seno urogenital, próstata, glándula de Littré y esquene, y glándula de Cooper, las glándulas de Bartholin o vestibulares mayores. Entonces hay homologías entre los derivados masculinos y femeninos. ¿Hay algunas anomalías uterinas? Por supuesto, aquí hay una anomalía importante, la ausencia de útero, trompas y vagina, síndrome de Mayer, Rokitansky, Kuster y Hauser, pero no es frecuente, ¿no? Afortunadamente no es frecuente. Clase 1, estamos hablando de agenesia del útero, cuello, tercio de vagina, por agenesia o hipoplasia de Müller. Eso va a dar lugar a una amenorrea primaria. ¿Qué significa amenorrea primaria? Que nunca ha menstruado, ¿no? Porque la amenorrea secundaria es habiendo menstruado, luego ya no menstrua, es la secundaria. Clase 2, atresia del cuello, acá está la atresia del cuello, tabicamiento vaginal, que divide esas dos cuellos uterinos, con el bulbo vaginal, atresia vaginal también, atresia del cuello uterino, atresia de vagina, no hay vagina, parte abierta de la vagina, ¿no?, como ven acá. Y en lo que respecta a la clase 3, útero unicorne, didelfo, bicorne o tabicado por cierre incompleto de Müller, o falta de reabsorción del tabique, ¿no? Es doble, hay dos cuellos, dos vaginas, ¿no? Aquí ese es un útero infundiliforme, donde hay dos semiúteros, pero tiene un solo cuello, una sola vagina. Y aquí es unicorne, un solo cuerno nada más, no falta el otro. Tabicación completa, tabicación parcial. Y los restos vestigiales del conducto mesonéfrico de Golgi en el seno femenino, sí hay, por supuesto, apéndice vesicular, el epóforo, acá está el epóforo, el paraóforo, acá lo tenemos, paraóforo, quistes del conducto de Gardner, acá está, quiste del conducto de Gardner, remanente de la porción del conducto mesonéfrico, no mesonéfrico, o sea, también tiene sus rezagos. Acá tenemos los rezagos. ¿Y qué significa esto? ¿Qué sexo le pueden dar? No se sabe, ¿no es cierto? ¿Qué podrían hacer? Cromatina sexual, ¿no? Si es positiva es XX, si es negativa es XY. Entonces, en el proceso evolutivo, ¿no?, siempre hay algo que no concuerda, ¿no?, con la evolución del hombre, ¿no? Y esto, fíjense, mi esposo salió embarazado. ¿Cómo creen que sea esto? Mira, que esta es la mujer, ese es su esposo.
está embarazado. Fíjense, al hacer la ecografía salía pues una tremenda, ¿no? Una tremenda, un proceso que era pues un bebé, nació el bebé. ¿Pero por qué? Si dice, mi esposo salió embarazado. ¿Es posible esto? ¿Cómo ustedes pueden, cómo pueden ustedes determinar eso? ¿De qué se trata? ¿Qué dicen ustedes? Bien, con esto entonces ya terminamos, ¿no? Delegados, ya hemos cumplido, ¿no? Espero que salgan bien en el examen y también mejorar sus notas de esto, tan atroces, atroces. No puede ser que un estudiante de medicina de San Marcos saque 0,1, 0,3, 0,4, imposible. ¿Qué pasa con ellos? Y ya saben que el 80% de nota de notas de teoría o de práctica prácticamente imposibilita al estudiante dar el examen sustitutorio. Si pónganse a estudiar, que pase el fantasma del neuro y empiecen a estudiar. ¿Está claro? Sí, Muy doctor bien. Paz. Muchas gracias, muy bien. Al contrario, ya estamos